En el Amazonas, cada movimiento puede ser observado. Cada sonido puede convertirse en una señal de alerta. Y un solo error basta para acabar con una vida. Pero en una selva tropical donde ninguna criatura es invencible, que ha permitido a estas especies sobrevivir durante millones de años. ¿Quién crees que es el verdadero gobernante del Amazonas? Deja tu respuesta en los comentarios antes de que comencemos este viaje. La batalla por la supervivencia en el Amazonas. ¿Quién es el verdadero gobernante? Cuando los primeros rayos de sol se filtran a través del denso dosel forestal, el Amazonas despierta lentamente. La niebla matinal aún cubre los sinuosos ríos, los cantos de los pájaros, el coro de los insectos y el susurro del viento rompen poco a poco el silencio, anunciando el comienzo de un nuevo día en la selva tropical. En la selva tropical más grande del mundo, cada amanecer trae consigo no solo nueva vida, sino también el inicio de otro ciclo de supervivencia. El Amazonas es la selva tropical más grande de la Tierra. Se extiende a lo largo de 9 países sudamericanos y alberga aproximadamente el 10% de todas las especies conocidas del planeta. Millones de años de evolución han dado forma a un vasto ecosistema en el que cada criatura debe luchar cada día por sobrevivir. Para un jaguar macho adulto, el amanecer no es un momento para descansar, es el momento en que comienza a patrullar su territorio ribereño, donde las presas suelen salir a tomar el sol tras una larga noche. Con un peso de casi 100 kilogramos, se desplaza en silencio por la orilla del río. Su pelaje, cubierto de distintivas rosetas, se mimetiza perfectamente con los destellos de luz solar que se filtran a través del dosel, haciendo que su enorme cuerpo casi desaparezca en el bosque. A diferencia de los leones, que dependen de la fuerza de la manada, o de los guepardos, famosos por su velocidad, el jaguar es un maestro de la emboscada. Con una fuerza de mordida de hasta aproximadamente 1.500 libras por pulgada cuadrada, la más potente entre los grandes felinos en relación con el tamaño corporal, el jaguar puede perforar los cráneos blindados de muchos reptiles. En lugar de asfixiar a su presa como hacen los tigres o los leones, suele apuntar al cráneo o a la base de la cabeza, incapacitando rápidamente a su oponente con una sola mordedura precisa. Esta estrategia le otorga al jaguar una tasa de éxito en la caza de entre el 40% y el 50%, una de las más altas de todos los grandes felinos. Más adelante, en la orilla fangosa de un río, un caimán adulto yace tomando el sol. Pariente cercano de los cocodrilos, este reptil está protegido por una gruesa coraza ósea, mientras que sus ojos y fosas nasales se sitúan en la parte superior de la cabeza.
lo que le permite vigilar aunque esté casi completamente sumergido. En los ríos del Amazonas, muy pocos animales se atreven a enfrentarse de frente a un caimán. Pero esta vez, el jaguar no se acerca desde tierra firme. Todo su cuerpo se desliza bajo el agua turbia, dejando solo los ojos y las fosas nasales por encima de la superficie. Se desliza lentamente hacia adelante, sin crear casi ninguna ondulación, mientras acorta en silencio la distancia con el caimán, que permanece inmóvil en la orilla fangosa. Solo quedan unos pocos metros. De repente, el jaguar sale disparado del agua. Sobresaltado, el caimán azota con su poderosa cola, intentando volver a meterse en el río, pero ya es demasiado tarde. En una fracción de segundo, el depredador inmoviliza al reptil acorazado y le asesta una mordedura perfectamente dirigida en la parte posterior del cráneo. El caimán queda inmóvil. La caza ha terminado. Con calma, el jaguar agarra a su presa y la arrastra hasta lo más profundo del dosel del bosque. Así es como el jaguar reina en el Amazonas. No necesita largas persecuciones ni la fuerza de una manada. Triunfa gracias a la paciencia, a un camuflaje casi perfecto y a un ataque tan preciso que cada centímetro cuenta. Pero en esta vasta selva tropical, el jaguar no es el único depredador. A lo largo de otro tramo del río, no muy lejos de allí, la mañana comienza con una escena completamente diferente. Una familia de capibaras emerge lentamente desde el borde del bosque. Los adultos pastan tranquilamente la hierba fresca a lo largo de la orilla del río, mientras que las crías corretean detrás de ellos, a veces chapoteando en el agua poco profunda, a veces permaneciendo cerca de sus madres. Como los roedores más grandes del mundo, los capibaras viven en grupos familiares o manadas que van desde unos pocos individuos hasta varias docenas. Vivir juntos aumenta sus posibilidades de detectar el peligro, mientras que los adultos siempre asumen un papel activo en la protección de las crías. Una hembra levanta constantemente la cabeza para escudriñar los alrededores. Sus pequeñas orejas se giran hacia cada sonido del bosque, mientras que su nariz no deja de olfatear la brisa. Ante la primera señal de peligro, emite un breve grito, lo que hace que la manada reúna inmediatamente a las crías en el centro antes de lanzarse al agua todos juntos. Esta es la línea de defensa más importante del capibara. Sus ojos, orejas y fosas nasales están situados en la parte superior de la cabeza, lo que le permite permanecer alerta mientras está casi completamente sumergido, mientras que sus patas palmeadas le ayudan a nadar con rapidez por los cursos de agua del Amazonas. La mañana transcurre tranquilamente, pero esa paz solo existe sobre la superficie.
oculto bajo el agua turbia, entre raíces enmarañadas y capas de hojas en descomposición. Una enorme sombra permanece perfectamente inmóvil desde hace mucho tiempo. Se trata de la anaconda verde, la serpiente más pesada del mundo y una de las mayores maestras del acecho en el Amazonas. Un ejemplar adulto puede alcanzar casi 5 metros de longitud y pesar más de 90 kilogramos. Su piel de color verde oliva, cubierta de manchas negras, se mimetiza casi a la perfección con el fondo fangoso y la oscuridad bajo el agua. Puede esperar pacientemente durante horas, dejando al descubierto solo los ojos y las fosas nasales por encima de la superficie, hasta el momento exacto en que su presa se adentra en su radio de ataque. Un capibara joven se aleja de la manada y se detiene a la orilla del agua. El río permanece perfectamente en calma. Sin la más mínima advertencia, la anaconda surge de las aguas poco profundas y atrapa a su presa. Sus gruesas espirales se enrollan rápidamente alrededor del cuerpo que se debate, cortándole toda posibilidad de escapar. El resto de la manada se precipita hacia la orilla del río, lanzando repetidamente llamadas de alarma, pero no pueden intervenir. Cuanto más se debate el capibara, más se aprietan las espirales. En tan solo unos minutos, todo movimiento cesa. La serpiente gigante desaparece lentamente bajo las aguas turbias, llevándose su presa. Durante muchos años, los científicos creyeron que las serpientes constrictoras mataban a sus presas por asfixia o aplastándoles los huesos. Pero estudios recientes han revelado algo mucho más aterrador. Cada potente espiral corta rápidamente la circulación sanguínea en todo el cuerpo, impidiendo que el corazón bombee suficiente sangre y provocando que los órganos vitales dejen de funcionar en cuestión de minutos. E incluso este depredador gigante aún esconde muchos secretos. En 2024, los científicos descubrieron que la anaconda verde, en realidad, está formada por dos linajes evolutivos distintos: la anaconda verde del norte y la anaconda verde del sur, que se separaron hace millones de años. El Amazonas aún guarda misterios que la humanidad apenas ha comenzado a desvelar. Más abajo, el río serpentea a través de lagos poco profundos y bosques que se inundan estacionalmente. Filas de palmeras moriche cubren las llanuras aluviales, dejando caer regularmente racimos de frutos maduros al agua, lo que alimenta a innumerables especies. Es aquí donde abunda el alimento, donde otra familia comienza un nuevo día. De repente, unos gritos agudos y estridentes resuenan sobre el agua. Una pequeña cabeza tras otra rompe la superficie antes de deslizarse rápidamente hacia adelante en formación. Se trata de nutrias gigantes, las nutrias más grandes del mundo. Un adulto puede llegar a medir casi 2 metros de largo,
pero su verdadera fuerza no reside en su tamaño. Viven en grupos familiares de entre 5 y 10 individuos liderados por una pareja reproductora. Mientras algunas se sumergen para pescar, otras se quedan atrás para cuidar de las crías y montar guardia. En el centro del grupo, las crías nadan cerca de sus padres, asomándose con curiosidad por encima de la superficie antes de volver a sumergirse. Cada salida es una primera lección, desde la captura de peces hasta el aprendizaje de los sonidos que mantienen a la familia unida a través de los vastos cursos de agua. Los científicos han registrado más de 20 vocalizaciones diferentes que utilizan las nutrias gigantes para comunicarse. Cada sonido tiene un significado específico, desde reunir a la familia y advertir de un peligro hasta defender su territorio. Para la familia de nutrias, estas aguas no son solo un lugar de alimentación, son un hogar que vale la pena defender a toda costa. Pero en el Amazonas, la abundancia de alimento también atrae a muchos depredadores. En el extremo más alejado del lago, una enorme sombra oscura se acerca silenciosamente. El caimán negro, el cocodrilo más grande del Amazonas. Un adulto puede llegar a medir más de 5 metros de longitud. Su piel de un negro azabache le permite casi desaparecer en las aguas oscuras, sobre todo al caer la noche. Tras décadas de ser cazado por su piel y llevado al borde de la extinción, las poblaciones de caimán negro se han recuperado gradualmente, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de conservación del Amazonas. El ejemplar que se adentra en las zonas de pesca mide solo unos 3 metros de largo. Aunque aún no ha alcanzado la madurez, sigue siendo lo suficientemente poderoso como para matar a una nutria gigante si la atrapa sola. En el momento en que se detecta al intruso, toda la familia cambia de formación al instante. Las crías se colocan en la retaguardia, mientras que los adultos nadan juntos hacia adelante, emitiendo una serie de llamadas agudas. Las nutrias se acercan repetidamente, cruzándose en el camino del caimán y obligándolo a cambiar de dirección una y otra vez. Al cabo de solo unos minutos, el caimán negro da un suave golpe con la cola antes de retirarse silenciosamente hacia aguas más profundas. Las nutrias no lo persiguen. Saben que las aguas poco profundas son su ventaja, mientras que las profundidades del río siguen perteneciendo al caimán negro. En el Amazonas, la victoria no siempre es para el más fuerte. A veces, es para las familias que se mantienen unidas y conocen sus propios límites. A medida que el lago vuelve poco a poco a la calma, la vida continúa bajo el agua marrón y turbia. Más abajo, otro mundo sigue su curso en silencio, donde cada criatura ha desarrollado su propia estrategia de supervivencia. Una silueta rosada se desliza en silencio entre los árboles inundados. Se trata del delfín del río Amazonas, también conocido como boto. A diferencia de los delfines oceánicos, el boto tiene un cuello extraordinariamente flexible,
que le permite girar la cabeza mientras se abre paso entre raíces sumergidas y árboles caídos. Su largo hocico, provisto de docenas de dientes, lo convierte en un cazador eficaz en las aguas turbias, donde la visión ofrece pocas ventajas. Pero el pez más famoso de estas aguas sigue siendo la piraña de vientre rojo. Contrariamente a las historias que a menudo se cuentan sobre ellas, no cazan indiscriminadamente. Las pirañas viven en bancos y se alimentan de peces, carroña y cualquier otra cosa que les proporcione el río. Son especialmente sensibles a las vibraciones que se propagan por el agua. Lo único que necesitan es una oportunidad. En una rama que se extiende sobre el río, un grupo de jóvenes garzas blancas espera a que sus padres regresen con comida. Sus alas aún son demasiado débiles para volar. De repente, uno de los polluelos pierde el equilibrio y cae al agua. Casi al instante, la superficie del río se agita con movimiento. Las pirañas acuden desde todas las direcciones. Solo unos minutos después, el agua vuelve a estar en calma. Para las pirañas, no se trata de un acto de brutalidad, sino simplemente de una oportunidad única para la supervivencia que les ha brindado el río. Escondida en el lodo cercano yace la anguila eléctrica, en aguas donde la visibilidad es prácticamente nula. No depende de la vista. Descargas que superan los 800 voltios permiten a este extraordinario pez aturdir a sus presas, defenderse de los depredadores y percibir su entorno de formas que muy pocos animales pueden. El río pone fin a su propia historia, pero el Amazonas no se define solo por el agua. En lo alto del dosel entrelazado, otro mundo está despertando. Se alzan imponentes sobre el bosque las gigantescas ceibas, que alcanzan alturas de entre 60 y 70 metros. Sus enormes copas captan la mayor parte de la luz solar, creando un mundo aéreo en el que cada nivel del dosel sirve de hogar a diferentes especies. Cuanto más se acerca la vida a la luz del sol, más encarnizada se vuelve la lucha por la supervivencia. Desde las copas más altas, unos aullidos profundos y resonantes resuenan por todo el bosque. Pertenecen al mono aullador rojo, en una densa selva tropical donde la visibilidad se ve constantemente obstaculizada. El sonido se convierte en la forma más eficaz de defender el territorio sin recurrir al conflicto físico. Pero la naturaleza siempre exige una contrapartida. Cuanto más lejos llegan sus llamadas, más fácil resulta para otros localizarlos. Más abajo en el dosel, el saki de cara blanca ha elegido una estrategia totalmente diferente. Se mueve casi en silencio, desplazándose pacientemente entre las ramas cargadas de fruta madura. Sus poderosas mandíbulas le permiten romper semillas duras que muchos otros animales simplemente no pueden comer. Cerca de allí, un perezoso de 3 dedos permanece casi perfectamente inmóvil. Las algas que crecen en su pelaje se mimetizan a la perfección con el tronco del árbol.
mientras que sus lentos movimientos se convierten en el camuflaje perfecto. En la Amazonía, a veces moverse lentamente es la forma más eficaz de sobrevivir. De repente, todo el bosque enmudece. Una enorme sombra se desliza por el dosel. Es el águila arpía, una de las aves rapaces más poderosas del Amazonas, anidando en lo alto de antiguas ceibas. Una pareja reproductora puede pasar 2 o incluso 3 años criando a un solo polluelo. Cada caza no es solo una búsqueda de alimento, sino una inversión en la próxima generación. No todas las criaturas eligen el mismo camino para sobrevivir. Pero en lo alto del dosel amazónico, todas las estrategias comparten el mismo propósito: adaptarse y mantener la vida. A lo largo de este viaje, cada especie ha revelado su propia forma de sobrevivir. Sin embargo, al final, todas dependen de algo más grande. Esa fuerza son las aguas del Amazonas. Durante la temporada de lluvias, los niveles de agua pueden elevarse hasta 10 metros, transformando miles de kilómetros cuadrados de bosque en un mundo inundado. Los jaguares deben cambiar sus zonas de caza. Las anacondas amplían sus territorios y otras innumerables especies se adaptan al ritmo de las crecidas y bajadas del río. Hoy en día, la Amazonía abarca más de 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Alberga aproximadamente el 10% de todas las especies conocidas de la Tierra y contiene una de las mayores reservas de carbono del mundo. Sin embargo, alrededor del 17% de su selva tropical original ha desaparecido desde 1970. Los científicos también advierten de que, si la deforestación alcanza el 20 a 25%, gran parte de la Amazonía podría superar un punto de inflexión, a partir del cual la recuperación ya no sea posible. Cuando el bosque desaparece, no son solo los jaguares, las águilas arpías y las nutrias gigantes los que pierden su hogar. Todo un ecosistema, moldeado a lo largo de millones de años de evolución, pierde gradualmente su equilibrio. Proteger la Amazonía es algo más que proteger un bosque. Significa preservar uno de los ecosistemas más importantes del planeta y salvaguardar el hogar de millones de criaturas salvajes que siguen escribiendo sus historias de supervivencia cada día. Si te gustan los documentales sobre la naturaleza, no olvides suscribirte al canal y compartir tus opiniones en los comentarios a continuación. Gracias por acompañarnos en el viaje de hoy por la Amazonía. Nos vemos de nuevo en la próxima aventura en la naturaleza. La gran migración nunca es segura. Los depredadores acechan en la sabana y bajo los ríos embravecidos. ¿Conseguirán los animales llegar a la próxima temporada de lluvias?
Bienvenidos a la gran migración de la sabana africana. La gran migración a través de la sabana africana. Amanece sobre las llanuras del Serengeti. La primera luz se derrama sobre las praderas abrasadas por el sol, donde el suelo se ha agrietado tras meses sin lluvia. La estación seca cubre esta tierra, trayendo consigo un duro desafío para toda forma de vida. En medio de esta vasta extensión, decenas de miles de ñus se encuentran hombro con hombro. Sus cuerpos pesados, hombros altos e inclinados y grandes cabezas coronadas con cuernos curvos distintivos los hacen parecer algo torpes. Pero esa apariencia es engañosa. En su interior hay un animal nacido para moverse, resistente, resiliente y con una resistencia extraordinaria. Los ñus no dependen de la velocidad para sobrevivir. En cambio, dependen de la resistencia y el número. Viviendo en enormes manadas, a veces de cientos de miles de ejemplares, cada individuo se funde en el colectivo, reduciendo el riesgo de convertirse en presa. En su mundo, la seguridad reside en no separarse nunca de la manada. No hay ningún líder al frente. No se da ninguna orden y, sin embargo, como si estuvieran conectados por una voluntad común, los primeros individuos comienzan a moverse. Entonces, toda la manada se pone en marcha. El sonido de los cascos resuena contra la tierra seca y endurecida, con un ritmo constante que se refleja en la quietud de la madrugada. Desde arriba, el flujo de ñus parece un río viviente, lento pero implacable, que lleva consigo polvo y luz solar. Este es el comienzo de la mayor migración terrestre del planeta. Un viaje de cientos de kilómetros en el que cada paso es una apuesta entre la vida y la muerte. El viaje acaba de empezar, y la sabana, con toda su belleza y crueldad, espera más adelante. A medida que la corriente de ñus sigue avanzando, la sabana parece recuperar la calma, pero ese silencio es solo aparente. Escondidos en lo profundo de la hierba alta y amarillenta, unos ojos observan cada movimiento. Una manada de leonas yace tumbada en el suelo. Su pelaje se mimetiza perfectamente con la hierba seca, haciéndolas casi invisibles. Observan, calculan y esperan el momento adecuado. Se dispersan, formando un amplio arco, acortando la distancia en silencio. Entonces llega el momento. En solo unos segundos, la quietud se rompe. Los leones salen disparados de la hierba. Sus poderosos cuerpos se lanzan hacia adelante con una fuerza repentina. La lucha es breve.
Cuando el polvo se asienta, los leones han triunfado. Para ellos, se trata de supervivencia, la energía vital necesaria para mantener a la manada y a los cachorros que esperan detrás. La corriente de ñus no se detiene, siguen avanzando, dejando atrás un cadáver y el olor fresco de la sangre. En la sabana no hay lugar para el arrepentimiento. La migración debe continuar. Para los ñus, la pérdida es parte del viaje. Para los leones, es una victoria necesaria. Y para la sabana africana, es el equilibrio. Una ley ancestral que se repite año tras año. A medida que el caos se calma y la manada de ñus sigue adelante, comienzan a aparecer formas familiares al frente de la corriente migratoria. A través del fino velo de polvo y la intensa luz del sol, los patrones blancos y negros se mueven con un ritmo constante. Las cebras ya estaban allí. Las cebras son una de las primeras especies en emprender la migración. A diferencia de los ñus, tienen un sistema digestivo más simple, lo que les permite alimentarse de pastos más viejos, secos y duros, vegetación que otras especies tienen dificultades para consumir. Por esta razón, las cebras suelen viajar al frente, despejando el camino para las manadas que las siguen, dejando atrás pastos más jóvenes y nutritivos. Cada individuo tiene un patrón único de rayas blancas y negras. Estas marcas contrastantes no solo les ayudan a reconocerse entre sí, sino que también desempeñan un papel crucial en su supervivencia. Cuando se desplazan en manadas, las rayas se mezclan, creando una ilusión óptica que dificulta a los depredadores identificar a un objetivo concreto, lo que constituye una estrategia defensiva eficaz en la sabana abierta. Las cebras viven en grupos familiares muy unidos, normalmente protegidos por un macho adulto dominante. Son muy vigilantes. Sus orejas giran constantemente y sus ojos escudriñan continuamente el horizonte. Dentro de la corriente migratoria, las cebras suelen ser las primeras en detectar el peligro, enviando señales de alarma a toda la comunidad mixta de ñus, antílopes más pequeños y otras especies que pastan. A diferencia de los ñus, las cebras no dependen únicamente de la huida. Cuando se ven acorraladas, pueden defenderse ferozmente con poderosas patadas, lo suficientemente fuertes como para infligir graves lesiones a los depredadores. Esta dureza hace que muchos cazadores se lo piensen dos veces. Desde arriba, las manadas de cebras parecen corrientes entrelazadas de blanco y negro, que guían a todo un ecosistema en movimiento detrás de ellas. No son líderes, sino exploradoras, que vinculan la memoria de la sabana, las fuentes de agua y los pastos verdes con el movimiento de millones de seres vivos. En esta gran migración, cada especie tiene un papel, y las cebras, con sus pasos firmes y resistentes, son un eslabón indispensable que permite que el río de la vida siga avanzando. Entre las manadas de ñus y cebras se abren paso especies de antílopes más pequeños, como la gacela de Thompson y la gacela de Grant. Con sus cuerpos compactos y sus largas patas, están hechos para la velocidad y los cambios bruscos de dirección. Una ventaja vital en la sabana abierta
sin depender ni del número ni de la fuerza. Su estrategia de supervivencia es la velocidad y la agilidad. Cuando aparece el peligro, estos pequeños cuerpos pueden acelerar en un instante, haciendo giros bruscos que los depredadores tienen dificultades para seguir. Las especies de antílopes más pequeñas suelen moverse por los bordes de la corriente migratoria, aprovechando la cobertura natural que les proporcionan las manadas más grandes. De este modo, reducen el riesgo de ser detectadas y siguen teniendo acceso a pastos frescos y agua a lo largo del viaje. En la gran migración, aunque no son prominentes, estos antílopes más pequeños siguen desempeñando un papel importante, añaden diversidad al vasto flujo en movimiento y sirven como recordatorio de que en la sabana africana, incluso las criaturas más pequeñas deben seguir avanzando para sobrevivir. Por fin, la corriente migratoria llega al límite más peligroso del viaje, un río que atraviesa la sabana. El agua turbia corre rápidamente. Las orillas son resbaladizas y bajo la superficie tranquila se esconde una amenaza invisible. Los ñus se detienen, dudan, pero la hierba detrás de ellos ha desaparecido y delante les espera la esperanza de sobrevivir. Impulsados por el instinto, los primeros individuos se lanzan al agua, arrastrando a miles de otros con ellos en el caos. El río cobra vida al instante. Los pesados cuerpos se debaten contra la poderosa corriente. En ese momento, aparecen los cocodrilos del Nilo, perfectamente camuflados. Esperan el momento preciso para lanzar un ataque relámpago. En medio de la furiosa corriente, una cebra pierde el equilibrio. En un instante, es arrastrada bajo el agua turbia. La lucha termina rápidamente, dejando ondas cada vez más amplias que se arremolinan en la superficie. El cruce del río continúa. Los débiles son arrastrados. Los afortunados llegan a la orilla opuesta. La migración no se detiene, porque en la sabana la vacilación significa la muerte. Cuando el agua vuelve a calmarse, los sobrevivientes se encuentran en la orilla opuesta. Detrás de ellos queda el río y la pérdida. Delante está la tierra prometida, pero la lucha por la supervivencia aún no ha terminado. Después de cruzar el violento río, las manadas migratorias finalmente llegan a tierras fértiles. Ante ellas, la sabana cambia drásticamente. La hierba verde crece espesa. El suelo es húmedo y blando,
y los charcos de agua que deja la temporada de lluvias traen nueva vida a toda la región. Para los ñus, este es el punto de parada más importante del viaje. Tras semanas de movimiento constante, la manada comienza a organizarse en formación, y entonces comienza la temporada de cría. Las crías recién nacidas nacen una tras otra en plena pradera. Son frágiles, sus patas aún tiemblan, pero el tiempo no permite demoras. A los pocos minutos de nacer, una cría debe ponerse de pie y empezar a correr. El instinto de supervivencia se activa desde el primer momento de vida. Sin embargo, esta tierra fértil también atrae a los depredadores. Los leones aparecen en los límites de la sabana, observando pacientemente. Las hienas patrullan sin descanso, olfateando cada rastro fresco. Para ellos, los recién nacidos son los objetivos más vulnerables. Cada día que pasa es una prueba. No todos los recién nacidos pueden seguir el ritmo de la manada. Los individuos más débiles que se quedan atrás se convierten rápidamente en presas. En la sabana, la vida y la muerte coexisten, unidas en un ciclo inseparable. Aún así, la mayoría de las crías sobreviven, crecen dentro de la manada, aprendiendo a moverse, a mantenerse alerta y a adaptarse. Son estas frágiles vidas las que continuarán el viaje en el futuro, asegurando que la gran migración de África continúe, año tras año. Lejos de las ruidosas corrientes migratorias de ñus y cebras, el suelo comienza a temblar suavemente con cada paso pesado. Desde el horizonte, emergen lentamente formas gigantescas. La manada de elefantes africanos se dirige hacia una fuente de agua. Los elefantes son los animales terrestres más grandes del planeta. Un adulto puede pesar varias toneladas, pero lo que realmente los distingue no es solo su tamaño, sino su extraordinaria memoria. Las manadas de elefantes están lideradas por la hembra más vieja, la guardiana de un mapa invisible de la sabana, que recuerda las fuentes de agua y las antiguas rutas transmitidas de generación en generación. Al igual que otras especies, los elefantes también son nómadas. Cuando la estación seca se prolonga, se ven obligados a abandonar sus tierras familiares en busca de agua. Cada día, un elefante puede necesitar cientos de litros de agua, y esta necesidad determina el viaje de toda la manada. Por el camino, los elefantes rompen árboles, derriban arbustos y cavan profundamente en el suelo para encontrar agua subterránea. Los abrevaderos que crean no solo sirven a la manada de elefantes, sino que también se convierten en fuentes de vida para innumerables especies, desde pequeños antílopes hasta aves. Sin quererlo, los elefantes se convierten en ingenieros del ecosistema, remodelando y manteniendo el equilibrio de la sabana. Las manadas de elefantes se mueven lentamente, pero con determinación. Protegen a sus crías en el centro de la formación, listas para enfrentarse a cualquier amenaza.
En la sabana africana, pocos depredadores se atreven a desafiar a una manada de elefantes adultos. En el gran panorama de la migración, los elefantes no se funden en el caótico flujo de millones de pezuñas. Sin embargo, cada paso que dan sigue ayudando a dar forma al camino de la vida. Por donde quiera que pasan los elefantes, la sabana se abre, se encuentra agua y la vida sigue extendiéndose. A lo lejos, las manadas de búfalos cafres se desplazan silenciosamente hacia los últimos parches de hierba verde y agua. Sus enormes cuerpos, su gruesa piel y sus grandes cuernos curvados forman un escudo formidable, lo que los convierte en uno de los herbívoros más intimidantes de África. Los búfalos cafres viven en grandes manadas muy unidas. Cuando se ven amenazados, no huyen fácilmente, sino que están dispuestos a dar media vuelta y formar un círculo defensivo para proteger a sus crías. Incluso los leones deben ser cautelosos ante tal fuerza colectiva. Al igual que otras especies, los búfalos cafres migran estacionalmente en busca de pastos frescos y agua limpia. A lo largo del camino, su constante pastoreo ayuda a mantener las praderas abiertas, creando condiciones que permiten la coexistencia de muchas otras especies herbívoras. Lentos pero firmes, los rebaños de búfalos cafres continúan su marcha. En la gran migración de la sabana africana, son la prueba de una estrategia de supervivencia sencilla pero eficaz. La unión garantiza la supervivencia. En el borde de las praderas recién revividas tras la temporada de lluvias, largos cuellos se elevan contra el horizonte. Son jirafas, las silenciosas centinelas de la sabana africana. A diferencia de las migraciones masivas de ñus o cebras, las jirafas se desplazan lentamente por sus propias rutas, permaneciendo cerca de los matorrales y los bosques abiertos. Su gran altura les permite alcanzar alimentos que no están al alcance de la mayoría de los demás herbívoros. Las hojas altas de las acacias, con sus lenguas largas, fuertes y flexibles, evitan hábilmente las espinas afiladas para arrancar las hojas jóvenes, ricas en nutrientes. Cada paso que da una jirafa puede parecer pausado, pero es estratégico. Desde su elevada posición, sus grandes ojos pueden detectar movimientos inusuales desde lejos. Como resultado, las jirafas suelen ser de las primeras en detectar a los depredadores. Cuando se ponen en alerta, levantando la cabeza y fijando la mirada en una dirección, otros animales cercanos también se vuelven cautelosos, lo que supone un beneficio invisible para toda la comunidad de herbívoros. De naturaleza dócil, las jirafas no son débiles. Cuando se ven acorraladas, las poderosas patadas de sus largas y fuertes patas pueden infligir heridas mortales a los leones. Aún así, rara vez necesitan luchar. Su altura, su visión y su tranquilidad
constituyen sus defensas naturales más eficaces. En la gran migración de la sabana, las jirafas no forman ríos rugientes de movimiento. Sin embargo, su presencia silenciosa ayuda a mantener el equilibrio ecológico. Regulan la vegetación alta, ofrecen alertas tempranas a otras especies y nos recuerdan que no todas las luchas por la supervivencia son ruidosas o dramáticas. Cada año, la gran migración se repite, casi sin cambios. Los ñus continúan su viaje, guiados por el instinto. Las cebras siguen despejando el camino a través de las praderas secas. Los antílopes más pequeños corren sin descanso al ritmo de la sabana cambiante. Los elefantes buscan agua gracias a su memoria ancestral, mientras que los búfalos del cabo mantienen unidas las praderas gracias a la fuerza del número. Todas estas huellas, aunque diferentes en tamaño y ritmo, están ligadas a una cosa esencial: un medio ambiente intacto, sin praderas, sin agua, sin corredores migratorios. Este viaje llegaría a su fin. Pero hoy en día, esos antiguos caminos se están reduciendo constantemente. El cambio climático hace que las estaciones lluviosas sean cada vez más impredecibles. La actividad humana divide la sabana con cercas, carreteras y asentamientos. Cuando la naturaleza ya no tiene espacio para moverse, incluso las especies más fuertes se vuelven frágiles. Proteger el medio ambiente no solo consiste en preservar los paisajes, sino también en salvaguardar el aliento de la vida misma. Cada reserva protegida, cada río que se mantiene a salvo, cada sabana restaurada ayuda a garantizar que las migraciones puedan continuar, año tras año. Mientras las manadas sigan pudiendo partir, la sabana africana seguirá viva. Y la gran migración no es solo una historia de la naturaleza, sino también un recordatorio de la responsabilidad de la humanidad hacia el planeta que compartimos.